Eh, Normalmente las incretinas, estas sustancias, el sistema de las incretinas es uno de los ámbitos donde más experimentación y nuevas moléculas están trabajando actualmente a nivel mundial. La FDA tiene en curso varios de estos fármacos que van a ser aprobados, me imagino, cuando terminen todas las fases de investigación. Y tienen la característica, pues, de provocar una gran cantidad de respuesta pancreática orientada al control de la glicemia. Vean ustedes, la glucosa oral provoca 4 veces mayor cantidad de insulina que la inyección intravenosa de insulina. Cuando la inyección de glucosa, la glucosa cuando entra por vía parenteral no estimula de gran manera la producción de insulina, porque esa liberación de insulina eh, postprandial se debe justamente a la liberación de incretinas. Estos péptidos que se producen para que el páncreas se prepare para un control adecuado de los picos hiperglicémicos. En los pacientes diabéticos, sobre todo en el diabético tipo 2, pues lo que falta es, o la cantidad se reduce de incretinas capaces de producir incremento en la insulinemia. Bien, bueno, y aquí hay un aspecto que me interesa recalcar, y lo he puesto así, es que estas sustancias, las incretinas, estimulan la secreción de insulina, pero no lo hacen en forma importante cuando hay una normoglicemia. O sea, frente a un paciente con una glicemia normal, ellas tienen muy poco efecto. A diferencia de los otros secretagogos, como los que hemos visto ya, como las meglitinidas o las sulfonilureas, que independiente a la glicemia, a los niveles de la glicemia van a producir estimulación de la insulina. Además de hacer que se libere insulina, y hemos visto que esa liberación, les acabo de decir que esa liberación de insulina tiene muy poca probabilidad de que produzca hipoglicemia, porque una vez que se normaliza la glicemia, su efecto comienza a disminuir de manera importante. Además de eso, ellos van a suprimir la secreción de glucagón. Se ha visto que preservan la integridad de las células beta, disminuyendo la muerte de estas células, la apoptosis, y retrasa el vaciamiento gástrico. Con esto vamos a tener una disminución del apetito y obviamente una disminución del peso. Estas, estas incretinas tienen una vida media muy corta, de 1 a 2 minutos. Y lo que hacen estos fármacos, los inhibidores de la dipeptidasa, es incrementar la vida media de las incretinas. Ahora, hay otros fármacos que estimulan el receptor de las incretinas. Y entre ambos, estos dos grupos de fármacos, los que estimulan su receptor o inhiben a la enzima que las destruyen, pues se tienen los dos grupos que trabajan sobre este sistema, los agonistas del receptor, estimulan los receptores GLP-1 y los fármacos que bloquean la dipeptidasa 4. Todos estos fármacos se los utiliza pues en la diabetes tipo 2, pero tienen algunos problemas, ¿no? Sobre todo esa estimulación permanente, continua al páncreas, pues se ha visto que lleva a la pancreatitis, uno de los efectos adversos más peligrosos de estos fármacos, y que con algunos de ellos se hace más o mayor incidencia. Luego, el retardo del vaciamiento gástrico suele acompañar como un efecto adverso la náusea, el vómito y la pérdida de peso, que ahora ya se utiliza como objetivo terapéutico en cierto tipo de pacientes.
Y esto es debido al vaciamiento gástrico retardado. Este sistema incretina empieza desde que el individuo ingiere alimentos. Hay dos tipos de células intestinales, las células L, que son las que generan este péptido similar al glucagón, y las células K, que producen la otra incretina llamada GIP, que es un péptido inhibidor gástrico. Ambas trabajan sobre las células beta pancreáticas, aumentando la producción de insulina. Y también ambas son destruidas a nivel plasmático por la dipeptidasa 4. Al haber mayor cantidad de insulina, pues entonces va a haber incremento de la toma de glucosa en los tejidos, va a haber una menor producción de glucosa a nivel hepático, y con lo que vamos a disminuir la glicemia, que es lo que nos interesa a los pacientes diabéticos. Dentro de los beneficios potenciales de estos fármacos está que trabajan a nivel hipotalámico, aumentando la saciedad de la ingesta y disminuyendo el apetito. Y a sus funciones en el tubo digestivo, pues a nivel pancreático, disminuyen la producción de glucagón en las células alfa y la glucosa a nivel de las células betas incrementada. A nivel gástrico, pues el vaciamiento gástrico se ve retardado, y con esto hay una sensación de plenitud, de saciedad, y el paciente va en el futuro a perder el peso por la baja ingesta. Entonces hay agonistas del receptor de las incretinas e inhibidores de la dipeptidasa. El primer grupo de fármacos no existe en nuestro medio. Los inhibidores de la dipeptidasa sí existen, y esos son los que vamos a estudiar ahora. También llamadas triptinas, ¿no? Porque todas ellas terminan en triptina. Existen como estas, al menos en el comercio, nosotros tenemos todas excepto la saxogliptina. La primera en aparecer en el comercio nacional fue la sitagliptina. En la actualidad tenemos la alulalina, la evo y la vilagliptina. Todos ellos lo que van a hacer es inhibir la enzima que destruye las incretinas, y vamos a darle una vida media más larga a estas incretinas para la liberación de insulina. Y también van a vaciar más lentamente el estómago y van a disminuir la producción de glucagón. Entonces, el mecanismo de acción básicamente es prolongar la vida media de las incretinas endógenas. Su capacidad de reducir la hemoglobina glucosilada, vean, es muy baja, es intermedia. No llega ni a 1, 0.8 a lo máximo. Son costosas. En la actualidad, la más barata, digamos, puede ser que cueste como unos 8 bolivianos. Y están entre 8 y 16 bolivianos cada una de ellas. Y el tratamiento mensual se vuelve para mucha gente y para los que dan seguridad social costosos para usarlos de manera cotidiana. El efecto adverso más común es el dolor abdominal, la náusea, el vómito y la diarrea. Existen alteraciones en las defensas del paciente, que luego voy a explicar, pudiendo el paciente quejarse de una nasofaringitis e infecciones respiratorias. No. Ahora, estos fármacos producen menos náusea y pérdida de peso que los que son los agonistas del receptor de las incretinas. Pero sí están dentro de sus posibilidades de producir, pero con menor incidencia. Todos estos fármacos hay en nuestro medio, menos la saxagliptina. Y se dan por vía oral. Pueden usarse como monoterapia o combinada con otros fármacos.
Les he mencionado que el efecto adverso más importante y peligroso es la pancreatitis, y la mayor incidencia se produce con la sitagliptina. En relación al peso, si bien hay una tendencia a que el paciente disminuya el peso, está en función a la cantidad o la intensidad en que el vaciado gástrico es alterado. En cuanto no existan náuseas, vómitos o las probabilidades sean estas, pues generalmente no existe, y por eso se dice que en relación al peso su comportamiento es neutro. Ni gana ni pierde peso el paciente cuando ingiere o se le prescribe estos medicamentos. Pueden haber casos de hipersensibilidad, que son raros, pero pueden existir. El síndrome de Stevens-Johnson, que es una necrosis dérmica tóxica, y el angioedema. Raros, pero están reportados. Hay muchas cosas reportadas, pero entre las de mayor incidencia, pues diríamos la pancreatitis y estas alteraciones de hipersensibilidad. Dentro de las contraindicaciones, la falla renal. El paciente con falla renal no puede tomar estos medicamentos, excepto la linagliptina, que es excreta por el hígado. Es el único del grupo que se podría usar en pacientes con falla renal. Les decía que con estos fármacos se ha visto una mayor incidencia de infecciones respiratorias, y esto es porque hay el CD26, que es un receptor funcional de colágeno, que también es un activador alternativo de los linfocitos T, tiene una estructura similar a la dipeptidasa 4. Y cuando es inhibido, la dipeptidasa, los fármacos también inhiben o bloquean este receptor CD26. Y por eso incrementa el riesgo de infecciones. Con las saxagliptinas he visto que la incidencia de insuficiencia cardíaca congestiva aumenta en relación a los demás del grupo, y la vildagliptina tiene como característica dentro de su perfil de toxicidad que puede llevar a la hepatitis con mayor incidencia que el resto del grupo. Entonces, los fármacos aprobados por la FDA son los que menciono aquí arriba, de los cuales tenemos todos los que ellos han aprobado. Sus ventajas: bajo riesgo de hipoglicemia, a pesar de ser secretagogos, baja incidencia de efectos adversos significativos, no afectan el peso, y se puede utilizar alguno de ellos con insuficiencia renal. Las limitaciones, pues, que tienen eficacia intermedia, no llevan más allá del 0,8% la disminución de la movilidad glucosilada. Hay el riesgo de una pancreatitis aguda, y con la saxagliptina, que es la que no hay en nuestro medio, pues puede haber mayor riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca. En cuanto a los riesgos cardiovasculares, es neutral. No disminuyen los riesgos cardiovasculares del paciente con diabetes. Las glutidas, o también llamados incretinomiméticos, allá está la hexanatida, que este es uno primero que ha habido de este grupo, y luego las glutidas, que son ya sintéticas, ¿no? La albiglutida, la dulaglutida, la liraglutida, todos estos son fármacos que no van a actuar sobre la dipeptidasa 4, sino sobre el receptor de las incretinas en la célula pancreática. Estos fármacos, bueno, el primero ha sido descubierto en la saliva del monstruo de Gila. Es un lagarto chico que vive en el desierto por México, por ahí. Y en su saliva encontraron el Exendin 4, que tenía efecto hipoglicemiante. Ya luego se hicieron análogos, la hexanatida y la lixisenatida, y los análogos ya generados por tecnologías recombinantes, y más tenemos a la liraglutida, albiglutida, dulaglutida y semaglutida.
La liraglutida, pues, era de acción muy corta, los de acción más larga son estos, que son administrados por vía parenteral subcutánea, generalmente una vez a la semana. Y estos fármacos no los tenemos en el medio. Se usa para el tratamiento de la diabetes mellitus, todos como monoterapia con fármacos, pero son administrados una vez por semana. Estos fármacos tienen efectos adversos como los que hemos mencionado, la pancreatitis, la náusea, el vómito. Normalmente este fenómeno del retardo del vaciamiento gástrico es menor con la albiglutida. La liraglutida tiene un uso secundario que es la obesidad. Está aprobada para uso en la obesidad, que produce pérdida de peso. En la falla renal están contraindicadas, ¿no? Ambas. Bueno, la lixiglutida es que está por riñón, nos puede dar, en la falla renal no se da. Por lo general, estos fármacos no se usan cuando el paciente tiene falla renal. Y hay que tener también, están contraindicados, no solo tener cuidado cuando tenemos pacientes con cáncer tiroideo medular o tienen estas neoplasias endocrinas múltiples, los llamados MEN2. Con la semaglutida hay un incremento de riesgo en la retinopatía diabética. No conozco la causa, he tratado de encontrar por qué sucede esto, pero no hay una explicación, pero ellos disminuyen la glicemia y demás, debería no haber un daño ni osmótico ni por una glicólisis no enzimática, pero no hay una explicación de por qué aumenta la retinopatía. Este grupo de fármacos están relacionados a la insulina y el efecto adverso común de todos ellos es la hipoglicemia. Y este gráfico les pongo para que vean la potencia que tienen de producir hipoglicemia los tres grandes grupos de hipoglicemiantes. La insulina es la que más hipoglicemia nos puede producir. Luego están todos los agentes orales que hemos estado viendo, y estos incretinamiméticos son los que menos hipoglicemia producen. Eso debido a que en la normoglicemia tienen menor efecto sobre las células beta pancreáticas, ¿no? Bien. En el año 2019, no hace muchos años, se aprobó recién la semaglutida oral combinada con el caprinato sódico para el sobrepeso crónico. Esto debido a que esta sustancia, la semaglutida, lo que hace es aumentar las uniones gap entre las células epiteliales intestinales, aumentando la absorción. Entonces nos permite manejar la obesidad y el sobrepeso crónico. Pues no nos olvidemos que puede promover pérdida de peso. El efecto más común es la náusea, que puede ser acompañada con vómito, pancreatitis aguda, y no se debe utilizar en pacientes con falla renal y antecedentes de cáncer de tiroides y MEN2 como patología endocrinológica. La liraglutida es la que tiene acción más larga en comparación con las demás. La liraglutida requiere ajustes de dosis cuando hay insuficiencia renal, mientras que la exenatida, la dosis no requiere. Es decir, la liraglutida se puede utilizar normalmente en un paciente con falla renal sin tener que reducirla, pero el resto sí hay que incluso no usar o disminuir la dosis en gran forma. Hay recomendaciones para esto cuando hay ya daño renal en los pacientes diabéticos y se va a usar estos. Hay unas tablas para usar estos medicamentos, cosas que no van a hacer ustedes como médicos generales, ¿no? En la actualidad, recientemente se ha aprobado el uso de la liraglutida para el manejo de la obesidad.
Entonces, este grupo de agonistas del receptor de las incretinas tienen ciertas ventajas, ¿verdad? Son altamente eficaces, de bajo riesgo de hipoglicemia, la pérdida de peso es común. Esto puede ser útil en muchos pacientes, especialmente la obesidad, ¿no?, asociada a la diabetes. Sus limitaciones es que tienen efectos adversos potenciales, que ya los he mencionado, y que se usan todos por vía subcutánea, pues inyectable. Aunque se dice que la inyección es poco dolorosa, pero para el paciente siempre es incómodo tener que usar la vía parenteral, como lo hacen los diabéticos de tipo 1. Hay, se han hecho estudios sobre los riesgos cardiovasculares y se ha visto que puede haber cierta protección cardiovascular con el uso de estos fármacos. Hay 2 ensayos que son el LEADER y el SUSTAIN 6, que en las que se han usado la liraglutida y la semaglutida, que se reconoce cierta disminución de los riesgos cardiovasculares en el paciente diabético. Hay otro fármaco que es la teduglutida. Este es un fármaco nuevo que está siendo usado no para la diabetes mellitus tipo 2, porque no actúa sobre los receptores de la incretina 1, sino sobre los receptores de la incretina 2. Se está usando para el síndrome del intestino corto porque incrementa la absorción de los nutrientes en estos pacientes que no tienen funcionalmente la cantidad de vellosidades o de superficie absortiva. El mecanismo de acción es que aumenta la proliferación de células epiteliales y el problema es que esto puede llevar a la producción de cáncer de colon. Y producen molestias de tipo resfrío, alteraciones en el péptido de inhibición gástrica, que son los efectos adversos, pues que va a tener náuseas, vómitos y demás cosas, ¿no? En el futuro próximo parece ser que va a haber grandes avances en el tema del sistema de las incretinas. Se ha puesto mucho énfasis en las casas farmacéuticas están estudiando mucho el manejo de la diabetes y de la obesidad enfocados en este sistema de las incretinas, sobre todo en lo que es la salud cardiovascular, las complicaciones vasculares que tiene la diabetes tipo 2. Voy a mencionarles algunas cosas, como por ejemplo la serbututina. Este es un fármaco que es agonista del receptor del glucagón y de la incretina, del GLP-1. Está en fase 2 clínica para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad en pacientes que no son diabéticos. O sea, no es en la diabetes, pero miren, está dando lugar la investigación de estos fármacos, está dando lugar a otro tipo de soluciones de problemas que en algunos países son mucho problema, como la obesidad. Este fármaco, que todavía no tiene un nombre comercial, un nombre genérico, está bajo siglas todavía en el estudio, es un agonista selectivo, potente y eficaz del receptor peptídico insulinotrópico dependiente de glucosa. Este fármaco ha mostrado pues, que incrementa la sensibilidad a la insulina, reduce el peso y la glucosa plasmática en ayuno. Entonces tiene una combinación de efectos muy interesantes para el paciente que tiene obesidad asociada a la diabetes. Este otro producto que está también en fase 3 es un inhibidor de la dipeptidasa que tiene una vida media de 14 días. Esto permitiría el uso de estos fármacos con una administración bisemanal. Una sola vez cada 2 semanas tendría que tomar el paciente el medicamento
para producir una inhibición prolongada de la enzima dihidroxiapatitasa 4. No se olviden que esto ya estamos usando más de 2 décadas, este tipo de fármacos, ¿no? Y hemos logrado suprimir hasta un 90% la actividad de la enzima en 24 horas, pero ahora los nuevos productos van a hacerlo pues, por más de 14 días. Bien, entonces, ese es el grupo de los inhibidores de la dipeptidasa 4 que son parte de la terapia doble o una segunda línea que se asocia a la metformina, ¿no? Ahora vamos a ver los inhibidores del transportador sodio-glucosa a nivel renal. Estos van a incrementar la eliminación urinaria de glucosa. Ahí tenemos 3 fármacos, básicamente. Todos ellos terminan, como están viendo, como gliflocinas. Las gliflocinas, la cana, la DAPA y la empagliflozina. En nuestro medio tenemos la dapagliflozina. Estos fármacos lo que hacen es trabajar a nivel del tubo contorneado proximal, inhibiendo obviamente este transportador e impidiendo que la glucosa sea reabsorbida y quede en la orina como ha sido filtrada y va a ser excretada. No va a ser incorporada nuevamente dentro del plasma porque ha sido inhibida la enzima. La dapagliflozina de nuestro medio hay en comprimidos de 5 y de 10 miligramos. Es un producto caro. Reduce la reabsorción de glucosa, se usa solamente en la diabetes mellitus tipo 2. Se usan por vía oral, solos o combinados. Y también están en el mercado ya combinados con la metformina o con los inhibidores de la dipeptidasa 4. Entonces, la dapagliflozina es la única que hay en nuestro medio de este grupo. Tienen estos medicamentos, si bien parecen ser interesantes, tienen pues también problemas asociados a la forma en que actúan. Normalmente los problemas se presentan en la orina. Como aumenta la cantidad de glucosa en la orina, pues este se vuelve un caldo de cultivo. Y especialmente en las mujeres, en las que la infección urinaria por las condiciones particulares de la uretra y de los genitales, las infecciones urinarias siempre son más frecuentes, pero con esta situación de tener una glucosuria, cual si los niveles de glicemia estuvieran tan elevados como para que la paciente tenga glucosuria, pues las infecciones del tracto urinario son muy comunes, más comunes. Y puede haber incluso micosis, ¿no? Como la candidiasis, que más va a ser en los genitales, ¿no? Y va a haber un prurito vaginal y todo aquello asociado generalmente a la presencia de glucosa en la orina y en los residuos de orina que quedan en todo el introito vaginal. Rara vez puede ocurrir que haya urosepsis, ¿no? Sepsis muy severas que pueden acabar en sepsis, en septicemias y pues, complicaciones graves en el paciente, generalmente por Escherichia coli. La gangrena de Fournier es una complicación seria en la parte genital y glútea y las extremidades que pueden acabar en amputaciones de partes o incluso miembros o genitales y demás. La osteoporosis con fractura ósea es otro problema que puede suceder con esta sustancia. La pancreatitis, la cetoacidosis diabética, esto tiene que ver, vamos a ver luego cómo, ¿no? La empagliflozina, mayor riesgo de amputación de extremidades. Con la DAPA, mayor riesgo de cáncer en vejiga y mama. O sea, no están exentas de problemas. ¿Por qué la cetoacidosis es peligrosa o puede darse cetoacidosis con este tipo de fármacos? Normalmente
lo que sucede es, ustedes han visto, creo, esto con el doctor Zavala, algo de lo que es la cetoacidosis diabética. Cuando, eh, ¿a qué se debe la cetoacidosis diabética? Pues a la baja cantidad de insulina que el paciente tiene. Un paciente con diabetes tipo 1 que no recibe insulina, pues va a ir a una cetoacidosis, ¿verdad? ¿Y qué va a suceder? Si nosotros vamos a usar uno de estos inhibidores de este cotransportador de sodio y glucosa, vamos a aumentar la excreción de glucosa. Es posible que lo llevemos a una euglicemia. Y el paciente, como va a estar con una glicemia normal, va a dejar de usar su insulina. Y al dejar de usar su insulina, va a subir la glicemia y va a entrar en cetoacidosis. Entonces, es un tema de más del paciente que de los fármacos, ¿verdad? Porque él va a ver que su glicemia está normal porque está botando el azúcar por la orina y va a decir, pues no me pongo mi insulina porque mi glicemia está normal y va a entrar en una cetoacidosis posiblemente. Los estudios muestran de que estos tipos de fármacos disminuyen la mortalidad cardiovascular en los pacientes con diabetes. De ahí que se está haciendo mucho énfasis también en estos fármacos para intentar disminuir la mortalidad por eventos vasculares en los diabéticos. Normalmente esto se debe a una disminución de la presión arterial que producen ellos. Los agonistas que hemos visto los agonistas del receptor de las incretinas y estos inhibidores de este cotransportador renal son los que están mostrando disminución de riesgos cardiovasculares en pacientes diabéticos. Bien. De aquí en adelante, estos grupos farmacológicos a los que me voy a referir ya no son parte de la terapia intensiva, podemos decir, una terapia intensa de controlar la glicemia a través del monitoreo de la hemoglobina glucosilada, sino son fármacos que tienen usos muy especiales. Se usan en ciertas condiciones y no necesariamente tiene que ser parte del uso de un médico general manejando una diabetes mellitus tipo 2. Se los llama de tercera línea también porque son misceláneos que vamos a ver en qué casos especiales se pueden utilizar. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa, que ya les he adelantado desde que empecé a hablar de este tema, son fármacos que van a impedir que la glucosa se absorba a nivel del tubo digestivo. En nuestro medio tenemos la voglibosa. La voglibosa es el único que tenemos. El miglitol y la ascarbosa no existen en nuestro medio. Que hacen, al inhibirse la enzima, los polisacáridos o disacáridos o almidones no van a ser afectados en su estructura para volverse monosacáridos y ser absorbidos. Entonces va a evitar la absorción de glucosa a nivel del tubo digestivo. Esto produce pues una serie de incomodidades, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué. Bueno, va a haber dolor abdominal, distensión, va a haber diarrea. El mecanismo de acción, al bloquear la alfa-glucosidasa, pues los efectos adversos van a ser debidos a que se acumulan los disacáridos o el almidón que llega al colon.
Las bacterias se alimentan de esto, se genera gas, hay flatulencia y va a haber pues obviamente un efecto osmótico del almidón y de los disacáridos llevando a la diarrea. Vamos cuando ponemos al paciente en exposición de este fármaco, cuando hay hiperglicemias postprandiales en la diabetes tipo 2. Pacientes que después de comer y usando los medicamentos que se usan para manejar este tipo de pacientes diabéticos, su glicemia se dispara, hace picos glicémicos postprandiales. No se olviden que los picos son los que afectan el pronóstico del paciente. Cada vez que el paciente hace un pico hiperglicémico, va a aumentar la hemoglobina glucosilada y con ello nos está indicando que los fenómenos de glicación enzimática se están produciendo en muchos órganos y va a comenzar a afectar la posibilidad de sobrevivir del paciente. Entonces, para controlar esos picos se pueden utilizar estos medicamentos que el paciente los toma después del primer bocado alimenticio. ¿Cómo trabajan? Pues tienen una estructura bacteriana, pseudocarbohidratos. Lo que hacen es bloquear competitivamente la enzima, impidiendo que los azúcares usen la enzima, pues ellos la usan y no permiten que actúe sobre los sacáridos, ¿no? El uso de la diabetes mellitus es para controlar justamente las hiperglicemias prandiales o postprandiales. Generalmente son tomados después del primer bocado de alimentos. El paciente empieza a comer, después del primer bocado ingiere su medicamento. Ya les he dicho, flatulencia, diarrea, disminuye la absorción de otros fármacos, este es otro problema. Y está contraindicado, están contraindicados la voluminosa, no se usa cuando hay falla renal porque estas sustancias se eliminan por vía renal sin cambios. Tampoco se debe usar cuando hay enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Por qué? Porque producen distensión y diarrea. Y en estos pacientes con enfermedades inflamatorias podrían ocurrir hemorragias y problemas dolorosos, y etc. Entonces se puede utilizar en la diabetes tipo 1 y tipo 2 también, ¿no? En la 1, porque va a disminuir la cantidad de azúcar que llega al paciente, quizás ayude a controlar de cierta manera la cantidad o disminuir la cantidad de insulina requerida, la insulina postprandial, la rápida. En la diabetes tipo 2, solo cuando existen esta falta de control postprandial o prandial de la glicemia. Su eficacia es pues mucho menor que los otros, ¿no? No vamos a comparar con la metformina, las sulfonilureas, ¿no? Pueden reducir hasta 1% la hemoglobina glucosilada. No está mal, pero tiene muchos problemas a nivel de tubo digestivo, ¿no? No tiene efectos sistémicos asociados a hipoglicemia ni ganancia de peso, esas cosas. Y sobre todo, todos sus problemas son a nivel del tubo digestivo y no son tampoco serias, flatulencia, dolor renal, diarrea, etc. Otro grupo de estos misceláneos, las la amilina sintética, los análogos de la amilina. La amilina era otra de las sustancias que tiene que ver con el páncreas, allá se libera junto con la insulina, necesito el nivel del páncreas, y lo que hace es disminuir el vaciamiento gástrico, disminuye el glucagón postprandial, produce saciedad. El problema de este grupo es que la pramnintida no existe en nuestro medio y segundo es solo de uso parenteral. Retarda el vaciamiento gástrico, enlentece la absorción de la glucosa y se puede utilizar
con la insulina en la diabetes tipo 1 y tipo 2. Los efectos adversos es náusea, vómito y pérdida de peso, obviamente, porque el individuo vomita todo lo que come. Su mecanismo de acción tiene que ver justamente con retraso del vaciamiento gástrico, la saciedad y la disminución de la liberación de glucagón. O sea, actúa sobre las células alfa. El uso, la hiperglicemia postprandial, tanto en la diabetes tipo 1 como tipo 2. Puede ser utilizada con la insulina, pero nunca se debe utilizar en la misma jeringa. ¿Por qué? Porque la amilina tiene un pH ácido y si se juntan en la misma jeringa con la insulina va a desnaturalizar a la insulina. Si se usan juntas, pues se recomienda que hay que reducir el 50% de la dosis de la insulina. Sus efectos adversos, la náusea, el vómito, la pérdida de peso, pero ahora se está investigando, está bajo estudio, que la pramlitida puede ser utilizada para el tratamiento de la obesidad. La obesidad es un problema en Norteamérica, en Europa. Aquí en nuestro medio ya estamos viendo cada día en la calle gente joven, niños con obesidad mórbida. Cada vez hay gente más gorda. Y en algún momento vamos a estar nosotros usando también este tipo de fármacos para tratar pacientes con este tipo de problemas. Y para finalizar, pues voy a hablarles en pocos slides de algunos fármacos que también son utilizados para esto. Estos fármacos, estas resinas fijadoras de ácidos biliares como el colesevelam, se puede utilizar en algunos casos en la diabetes mellitus tipo 2, debido a que el efecto en el lumen es que es una resina, ¿no?, que va a fijar a los ácidos biliares, inhibe la absorción de la glucosa. O sea, estaría trabajando como los inhibidores de la alfa-glucosilasa, más o menos, inhibiendo la absorción. Sus usos son excepcionales, en nuestro medio no existen. La bromocriptina, que es un agonista del receptor dopaminérgico 2, se lo usa en algunos casos en el manejo, sobre todo cuando se quiere disminuir el efecto hipotalámico sobre la hiperglicemia. Es también tema de hilar muy delgado y no es para un médico general. Debemos saber que la bromocriptina se puede usar sí, como médico general, y cómo actúa, pues a nivel hipotalámico sobre los receptores, como agonista del receptor dopaminérgico. Los agonistas duales del receptor PPAR. Estos fármacos están siendo estudiados recientemente. Ellos trabajan sobre el receptor PPAR alfa y gamma, como las glitazonas. Tienen el potencial terapéutico de trabajar sobre los trastornos lipídicos, disminuyendo los triglicéridos a nivel del PPAR alfa y gamma sobre la glucosa. Hay dos fármacos que han sido lanzados, como la saroglitazar y la ragaglitazar. Dos fármacos que están siendo probados, estudiados. No hay ninguna recomendación todavía o no ocupan ningún espacio en las recomendaciones o guías terapéuticas, que son básicamente pues la medicina basada en evidencias puesta estratégicamente al uso de los médicos. No hay una guía terapéutica que los incluya aún. Muy bien, con esto he terminado el tema de diabetes mellitus tipo 2. Nos vamos a volver a ver en septiembre, supongo, cuando me toque hablar de la antibiótico-terapia empírica y la antibiótico-terapia con fármacos que inhiben la síntesis de la pared celular. Que tengan buen día, chicos. Hasta pronto. Nos vamos a ver quizás en el examen, ¿no? Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.
Sobre Gracias.